Japón da fui dai kuya, come fam kunu da fu. Anki da multitati, shawai da nei da nyana. Feita que sudata umai. Trempeyem Mapuzungún nace el año 2023 como una alianza entre un grupo de familias mapuche, quienes anhelábamos que la lengua mapuche viviera en nuestros hijos e hijas. Lo anterior tiene sus inicios en 2019, donde surge entre nosotros una gran preocupación, dado que a nivel educativo no existe una interculturalidad real en los jardines del sistema público o privados en nuestro territorio. A su vez, tampoco hay educadores hablantes de Mapuzungún. Feita, ka femechi, Juan Len, con femechi inaugura siguiente punto. Fele? Ya, forre la buena. De esta manera logramos gestionar nuestro propio espacio donde niños y niñas pueden ser educados en su lengua. Lamentablemente, mes a mes, Trempeyem carga una mochila financiera que ningún otro centro educacional lleva, puesto que la normativa actual nos impide cualquier acceso a financiamiento de instituciones de Estado porque no contamos con un terreno propio. De esta forma, la única vía de sobrevivencia de nuestra lengua queda en esfuerzos colectivos de las familias. Un doble esfuerzo tomando en cuenta que la región de la Araucanía es una de las regiones más pobres del país y esa pobreza está mayormente concentrada en el pueblo mapuche. A esto se agrega que hay más de 807 cupos en lista de espera para jardines infantiles, donde nuestros niños no siempre son una prioridad. Lo que me motivó a traer a mi hijo a Trempeyem es que acá se hace una inmersión lingüística en Mapuzungún, que es el idioma mapuche en el cual yo también estoy trabajando arduamente para poder revitalizar nuestra lengua mapuche y nuestro quimun y todos nuestros saberes para que esto continúe en los niños, en los jóvenes y también en nosotros los adultos. Como Trempeyem estamos muy comprometidos y comprometidas con este proyecto en busca de la revitalización del Mapuzungún. Creemos que esta es una etapa crucial en la vida de los pichiqueche para aprender su idioma, nuestro idioma y cumplir finalmente con nuestro sueño de poder hablar Mapuzungún desde que somos muy pequeños. Hoy, la burocracia estatal nos impide todo acceso a financiamiento de nuestro nido lingüístico, creando así una brecha aún más grande entre los hablantes de español y Mapuzungún, dado que todo está implementado en esta lengua. En este caso, si nuestros hijos que son monolingües o han sido criados en Mapuzungún y van a un jardín infantil clásico donde todo se enseña en castellano, el tiempo de exposición a la lengua, al Mapuzungún, sería tan reducido, comprendiendo que llegan algunos desde el año en adelante a jardines infantiles, que la competencia del Mapuzungún sería muy pobre. Entonces, en el proceso de creación de las frases, de comprender la morfosintaxis de la lengua, de hacer oraciones, sería un poco débil y también estaría condicionado a adquirir el castellano de mejor forma, por lo que la lengua dominante en su cerebro también sería el castellano. En la actualidad, nuestros pichiqueche son bilingües, saben hablar español. Esto dado que tienen todo un entorno que fomenta esa lengua. Los niños ingresan a Trempeyem, ellos son recibidos con el idioma mapuche. Y eso también entonces marca una diferencia
marca también un hito muy importante para el Wallmapu, para nuestra región y para el país, yo creo, donde los niños pueden tener una inmersión total en Mapudungun. Trempeyén es un lugar único donde adquirirán su primera lengua, respetando su esencia como mapuche, pero a la vez con los mismos conocimientos de la educación actual. Un modelo de enseñanza único en el país. No dejemos que Trempeyén muera, porque nuestro pueblo vive en nuestra lengua. Cada palabra o expresión perdida no es solo una pérdida para nuestro pueblo, sino para toda la humanidad. La esperanza está en nuestros pichiqueché, para que en ellos renazca nuestro mapuzungún. El sueño de poder volver a hablar la lengua que ha vivido por miles de años en este territorio. Un lugar donde nuestros hijos tengan el derecho a hablar y educarse en su lengua materna.